disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en este viernes social en la primera hora. Destacar que hace un momento en la mesa de diálogo, cuando abrimos las líneas telefónicas, nos llamó el señor Henry Ruiz de Sabana Perdida, hijo de la señora Andrés Pejo Taveras, que es una interdicta y que ha sido, según lo que él nos menciona, estafada por un abogado de nombre Octavio Jesús Paulino Almonte, y que hay un expediente que reposa en el Ministerio Público en la jurisdicción del Distrito Nacional. La titular de esta jurisdicción en el Ministerio Público es la magistrada Rosalba Ramos, con quien hicimos contacto hace un momento, le escribimos y ya nos respondió. Rosalba tiene los contactos de Henry, le pasamos los detalles del caso. Ella me dice, me suena el caso, va a buscarlo, va a chequearlo y va a estar en contacto con usted, don Henry. O sea que ya nosotros cumplimos exactamente con lo que le dijimos, para que usted sepa, está servido el trabajo social de esta parte. Cualquier cosa le daremos seguimiento a través de Rosalba y tenemos el contacto suyo. Y ahora pasamos a nuestra parte central con un invitado que viene a desmenuzar unos temas que para nosotros ha sido de mucha curiosidad. Él es un profesor universitario y además una figura, digamos que política también. Hoy lo tenemos en el rango de profesor universitario con este tema de los resultados que arrojaron las encuestas de nuestro país y la realidad que se dio luego. Está con nosotros el profesor Raúl Hernández. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Buen día, Lorena, y buen día a Elías y también a la estrella del programa. A Buc. A Buc, sí. Hay que saludar a Buc, que está aquí, ¿verdad? Siempre. Buc quería quitarle su silla, pero yo dije, no, es el invitado. Así es, así es. Cuéntenos un poquito, usted estuvo dándole seguimiento al proceso de las encuestas que salían, a veces hubo una guerra, donde hubo un día donde salían 3 diferentes, tenían escenarios completamente disímiles. ¿Qué usted opina, profesor? Mire, yo pienso que se ha dado una situación muy particular en la República Dominicana. Fíjate cómo tú hablas de una guerra de encuestas. Esa ha sido una denominación muy acertada, porque realmente en nuestro país, lejos de utilizar las encuestas como un método, como está definido, ¿no? Una metodología científica para proyectar, determinar preferencias electorales en procesos, en certámenes, como el que acaba de ocurrir el 19 de mayo y también el 18 de febrero, hemos visto que se están utilizando como mecanismos básicamente de propaganda. En academia, uno plantea hipótesis y la valida a través de la argumentación sustentado en las evidencias, y en ese sentido, cuando tú examinas realmente las proyecciones que indicaron varias encuestas en el país, te vas a dar cuenta de que hay una desviación significativa que se deberá tomar en cuenta en la República Dominicana de cara a próximos procesos. Entiendo que deberá establecerse algún tipo de mecanismo institucional, no solamente para el registro que está contemplado en la propia ley, por lo menos hemos ido avanzando. Ya el dispositivo legal establece que una firma encuestadora debe registrarse ante la Junta Central Electoral. Gracias a Dios. Se estableció una normativa de que no se deben dar resultados electorales a 8 días al menos del proceso electoral, y también se regularizó lo que tiene que ver con las llamadas encuestas de boca de urna, o esos sondeos que se hacen para proyectar, como ocurre en cualquier país. Acaba de ocurrir en México, donde los sondeos fueron muy cercanos ya a la proyección que dio el Instituto Nacional Electoral en México con la victoria de la señora Claudia Sheinbaum, que fue la que ganó y se convirtió en la primera presidenta de ese país. Entonces, yo le envié a Paola una serie de gráficos de cuadros. Ahí veo algunos que están saliendo. ¿Usted quiere decirlo por orden o se lo vamos colocando? No, sería bueno el cuadro que tiene un resumen donde aparecen las diferentes encuestas, para que los amigos televidentes tengan la oportunidad de darse cuenta en lo que estamos argumentando. Pueden ver en pantalla ese cuadro donde uno puede apreciar, Elías, una secuencia, ¿no?, de la cantidad de encuestas que hicieron una proyección. Sí, esa que ustedes ven, aquí se plantea un error muestral, un error en la desviación, porque ustedes recuerdan que siempre las firmas encuestadoras se cuidan cuando establecen un nivel de confianza y le indican al público cuál sería el margen de error. Sin embargo, ustedes podrán apreciar, hay otro gráfico, después de ese cuadro hay un gráfico que quizás ustedes pueden verlo de una manera mejor, porque vemos que las firmas encuestadoras
mírenlo ahí, para que se den cuenta. Yo creo que con este cuadro es más fácil que la gente lo interprete, Elías. Ustedes se van a dar cuenta que todas las firmas, Loreni, subestimaron a Leonel Fernández, todas. Mira qué todas. interesante. Entonces, la que tuvieron más cercanía realmente fue con la tercera candidatura, Elías, que fue la de Abel Martínez. Estuvieron más acertados. Los puntos que ustedes ven están más próximos a la línea realmente de cuál fue el resultado obtenido por ese candidato, en este caso Loreni del Partido de la Liberación Dominicana. Vemos también que en el caso del PRM subestimaron a Leonel y sobreestimaron al presidente, a Luis. Mírenlo ahí, ustedes se dan cuenta de esa desviación del resultado final obtenido por Luis Abinader y los números que le indicaban algunas firmas. Por ejemplo, hay una que llama poderosamente la atención, que es el caso del Fondo Económico del Cibao. Centro Económico del Cibao. Por ejemplo, esa fue una firma que le dio una proyección a Luis Abinader de un 67%. Por Dios, estamos hablando de más de fue 10 puntos por encima de los resultados que obtuvo Luis Abinader. En el caso de Leonel Fernández, fíjate que comencé hablando de ciencia, Loreni, Elías, amigos televidentes. Aquí hubo una desviación que ya raya en un insulto incluso a la inteligencia de los demás. Porque ¿cómo tú vas a plantearle al pueblo dominicano una desviación de un 10%, 10 puntos porcentuales, cuando el margen de error te sitúa entre 2.5, 3.5, un máximo de 5, Elías? Pero 10 puntos de diferencia te indica realmente lo que nosotros hemos planteado en un artículo que publicamos en el Nuevo Diario, que indicamos ahí la denominación de un elemento nuevo en la República Dominicana, que es la abstención inducida. Alguien puede preguntar... ¿Qué es la abstención inducida? Que el que lee el término, el que escucha el término puede entenderlo. Sí, pero yo le iba a preguntar, la construcción... Le iba a preguntar, que tiene que ver con eso segurito. Sí. ¿Cómo ese escenario de encuestas favorables exageradamente para un candidato puede desviar la intención de voto de los ciudadanos? Excelente pregunta. Por eso yo digo abstención inducida, porque en la República Dominicana se conjugaron dos elementos nuevos en lo que tiene que ver con las proyecciones de las preferencias electorales versus los resultados finales ya logrados por los candidatos en los procesos. Entonces, ¿qué ocurrió en República Dominicana? Señores, aquí hubo realmente una aplicación de lo que está ocurriendo en el mundo del mercadeo, marketing, como llaman algunos, mercadotecnia, y su aplicación en la actividad política, que es la neurociencia. Claro. Se está manejando cómo inducir a los seres humanos a un comportamiento esperado. Y eso se trabaja ahora mismo con una variante del marketing, que es el neuromarketing. Hay un libro por ahí que dice, Loreni, Elías, véndele a la mente, no a la gente. Así mismo. Entonces, ha habido toda una construcción de una narrativa induciendo a la gente. Yo, por ejemplo, estuve en un lugar conversando con un amigo, Elías, y escuché a dos jóvenes y una persona le preguntó, ven acá, eso fue 2 días antes de las elecciones, ¿y ustedes van a votar? ¿Para qué yo voy a votar? Si va a ganar Luis, ¿para qué yo voy a ganar? ¿Me da a entender? Sí, ¿para qué yo voy a votar? O sea, pero eran de la oposición. Profesor, ahí. Eran de la oposición. No eran PRMistas, fue un PRMista que le preguntó. Exacto. Llegó con una gorra y ¿para qué yo voy a votar si Luis Abinader va a ganar? Estoy diciendo, Sí, una persona le pregunta a alguien de la oposición. A 2 personas. De la oposición. Y esa fue la reacción. Entonces la reacción es, no voy a votar, ¿para qué si voy a perder mi voto? Eso es lo que se entiende. Decir que esta abstención tiene varias líneas de acción. Sí. La línea de acción de las encuestas. Correcto. La línea de acción de compra de cédulas. Eso iba a llegar ahí. La línea de acción de decir constantemente, ya esto está despachado. Sí, ya esto está resuelto. Ya. Entonces, que vimos que después al final no era tan así, porque de hablarnos de 65, de 70 a un 56 es una diferencia. No, Elías, lo que pasa es que es parte de la estrategia. El gobierno quiso vender la sensación y firma, fíjate que te hablé del Centro Económico del Cibao, porque realmente él es un empleado del gobierno. Él es el presidente de Refidonza, de la refinería dominicana, y entonces le sirve en bandeja de plata al candidato de su gobierno, presentándolo con un 67%, cuando finalmente termina con un 57%. Entonces, sobre lo que tú dices, Elías, cuando tú ves los informes de la OEA, de los observadores, tanto en febrero como al final, hacen referencia a la compra de cédulas. Sí. Entonces, cuando digo abstención inducida, que es un concepto que a Loreni le llamó la atención cuando me preguntó, realmente está ocurriendo un fenómeno en República Dominicana que debemos examinar, pero con seriedad, desde la academia
y también desde el mundo político. Oigan, ¿por qué? No se explica cómo es posible que se rompe todo un comportamiento electoral, que cuando tú te vas, por ejemplo, a las elecciones del año 2000, la abstención fue de un 23%. Cuando tú ves ahora la abstención en la pandemia, hay una justificación en el contexto. Claro. Tú te encuentras con una realidad totalmente distinta y establece, bueno, sube la abstención cuando normalmente, Elías, ha sido entre un 28 y un 30% en las elecciones presidenciales. Sin embargo, ¿qué ocurrió, Loreni, en la pandemia? Tú lo aceptas, ¿verdad? Claro. Que sí, tú dices, bueno, sube la abstención electoral, disminuye la participación porque estábamos en un proceso nuevo para la humanidad. Es tan así que la primera elección que se realiza en esta región del mundo fue en República Dominicana. Recordemos que la primera en el planeta fue en Corea del Sur. Entonces dime tú, Elías, la gente asustada, mascarilla, todo este proceso que se dio, mucha gente obviamente se abstuvo, tenía miedo, no salió a las calles, no salió a votar. Ahora, ¿cuál fue el comportamiento? Bueno, un 44% fue la abstención en la pandemia. Entonces tú esperabas, Loreni, que en este proceso, entonces en vez de subir, lo que la abstención debía era bajar. No, pero aumentó a un 46%. Es decir, aumentó en vez de bajar. Entonces, cuando tú conjugas eso con toda una narrativa apoyada en encuesta, diciéndole al país, al votante, no, esto es un asunto ya que está arreglado, esto no hay que salir ni siquiera a votar, el que va a ganar aquí va a ganar con un 70%. Los PRMistas, los amigos del PRM que se ponen guapos cuando uno habla en los medios, Loreni, no, mira este viene a hablar ahora, pero ya nosotros ganamos. No, espérate, esto no es tan sencillo. Esto lo vamos a tener que examinar seriamente, con seriedad, Elías. ¿Sabe por qué? Porque no es simplemente que usted ganó, es que hay 2 informes de los observadores de la OEA que establecen que hay un comportamiento irregular en la República Dominicana y le ponen su nombre de manera concreta, compra de cédulas. Pero yo voy a establecer aquí algo que no he dicho, y bueno, aquí dice a primera hora, lo voy a plantear aquí por primera vez en un medio de comunicación. ¿Qué se dio aquí? A primera hora. ¿Qué se dio aquí, Loreni, Elías, amigos televidentes? La combinación de lo que yo he denominado, incluso tengo pendiente de escribir un artículo sobre este particular, yo lo denomino como el bolsonarismo a la PRM. Sí, un bolsonarismo porque cuando tú analizas el comportamiento de Bolsonaro en Brasil, instrumentalizó las políticas públicas para frenar a Lula. Usted te das cuenta que Lula gana es realmente... En un pequeño margen. En un margen de 1.3% en una segunda vuelta. ¿Pero por qué, Loreni? Porque Bolsonaro, con toda su política, que nunca le reconoció el triunfo ¿cómo se llama? A Lula da Silva, el bolsonarismo fue una práctica política, una versión errática tú sabes que era un seguidor de Trump. Y entonces aumentó las ayudas sociales y oye lo siguiente, está prohibido constitucionalmente en la República de Brasil que un presidente haga ese tipo de política, de estar aplicando políticas sociales, instrumentalizándolas con fines políticos. Sin embargo, buscó un dispositivo con una ley para declarar el estado de emergencia y entonces aumenta las ayudas sociales. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Señores, esto está a la vista de todo el mundo. Hubo un incremento inusitado de las pensiones solidarias. Hubo un aumento totalmente irracional porque es contradictorio tú decirle como gobierno del país la pobreza ha disminuido y entonces la ayuda de Supérate tú la aumentas a una cantidad superior a lo que las estadísticas oficiales indican de personas que están en los niveles de pobreza. Entonces yo he dicho bolsonarismo a la PRM, es como si fuera un plato, ¿no? Bolsonarismo, pero tiene un elemento interesante y es que a nivel de proyección de imagen es un presidente que copia el estilo de Bukele. Es decir, en República Dominicana tenemos una combinación de un bolsonarismo con una copia de Bukele, de un presidente que no se pone corbata, de un presidente que el primer año de gestión hace un acto, una parafernalia en los jardines del Palacio, imitando a Bukele, cuando en la ley no está establecido que el 16 de agosto los presidentes tienen que rendir cuentas y tienen que estar celebrando su primer periodo de gobierno. La ley, la Constitución, lo han hecho otros también. No, así no. En los jardines del Palacio, la primera vez que un presidente utiliza la casa presidencial para proyectar una imagen como si fuera un Bukele. Recuerden ustedes el dinero que se gastó ahí, porque esto es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate. Y entonces la Constitución establece, Loreni,
que se hace rendición de cuentas los 27 de febrero. Entonces, en la imagen que ustedes vieron, amigos televidentes, hay otra, pero yo quiero señalar aquí de manera clara que nosotros reiteramos la necesidad de que en el país se establezcan ciertos niveles de control a las encuestas, que realmente hay que establecer un dispositivo donde una encuesta cuya desviación supere en demasía el margen de error debe ser descalificada en la República Dominicana. Ahí voy. Y usted eso es lo que yo entiendo. Tocaba el tema de México muy rápido. Sí. RD México, México Elige, perdón. México Elige. Le presentó disculpas. Tuvo que pedir disculpas porque publicó una encuesta a boca de urna muy disímil a lo que ocurrió. Pero en México el INE controla las encuestas que van a salir antes de que salgan. Hay que llevárselas al Instituto Nacional de Estadística previo a que salgan para ver que no es desviación y ver la metodología, el muestreo. ¿Hacia dónde debe ir la legislación? Bueno, tú has dado en el punto. Tú estás estableciendo lo que indicamos en principio. Lorendi, repito, la ley de régimen electoral que modificó la anterior establece, por ejemplo, el registro de las encuestas y todo lo que hablamos antes. Pero el elemento que introduce Elías es que se hará necesario que la Junta Central Electoral, además de llevar un registro de quiénes son las firmas encuestadoras, se deberá establecer mecanismos similares al que se implementan en México. Y yo decía, antes de tu intervención, Elías, muy atinada, de que deberemos establecer ciertos mecanismos institucionales a través de la Junta, porque, o al menos ponerle, tú sabes cuando tú vas a un hotel que te dice el Ministerio de Turismo, este es un hotel 5 estrellas, yo pienso que habrá entonces que categorizar, o los medios pudieran ayudar, poniéndole ahí una etiqueta, que la desviación de esta firma es de tal magnitud para que la gente vea que se tratan de instrumentos de propaganda. Bueno, yo creo que esta entrevista nos quedó corta. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de la entrevista porque no, nos falta muchas cosas todavía. Yo a Paola le envié varios cuadros para nosotros ver si podíamos hablar aquí. No, yo lo que le voy a invitar es, ¿usted sabe qué va a hacer? Sí. Vamos a hacerlo desde aquella mesa para poder usar la pantalla completa. Ah, perfecto. Para que sea interactivo entre nosotros y poder tal vez abrir las líneas telefónicas. Sería interesante para escuchar a la gente. Para ver a la gente. Claro que nosotros tenemos un público muy exquisito que siempre argumenta de manera muy profunda. Muy bueno. O sea, para que usted lo sepa. Debemos aumentar el debate y eso es importante. Totalmente. Antes de irnos, hay una persona que es amigo suyo, amigo mío, se llama Gilberto Acosta. Gilberto ahí está viéndonos, le manda saludos a usted. Y me escribió en el aire, así que Gilberto, un saludo. Mire, Gilberto, oiga bien lo que pasa con la amistad. A veces uno no se ve por el cariño. Oye, Gilberto es un caballero, es una persona que yo le tengo mucho aprecio. Tengo tiempo que no nos vemos, pero Gilberto, un saludo, hermano, siempre con mucho afecto. Miren, el lunes pasado a las 4 fue el asalto al Banco Popular en la Los Palmer, en la Luperón, ¿verdad? Aquí en el Distrito Nacional. Nosotros dijimos que esto, a pesar de que era muy bien profesional, muy bien orquestado, este asalto tenía las horas contadas para que este grupo de malhechores se identificara o que la policía los arrestara. Y como nosotros somos responsables de lo que decimos y de los compromisos que hacemos, hace un momento, o en unos minutos, a las 9, la Policía Nacional dará una rueda de prensa dando los detalles, porque ya hubo un enfrentamiento. Ayer lo mencionábamos, ¿ustedes recuerdan? Que le dije, le estamos dando seguimiento. 2 muertos, un arrestado y un prófugo hay ya del caso del asalto al Banco Popular ahí en la Luperón. Así que los detalles a partir de las 9, siga las emisiones de noticias de RNN y las redes sociales nuestras para continuar informándose. Con esto nos despedimos agradeciendo su sintonía fiel. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por el cariño que nos profesan. Nos vemos el próximo lunes tempranito, a primera hora por aquí. Bye bye. A las 6.